Buenas tardes a todos, chicos y chicas. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el curso de química cuántica aplicado a la IA, inteligencia artificial. Brevemente, para hablar el día de hoy sobre qué es la masa de los neutrinos. Nosotros, como conocemos, vienen a ser partes esenciales de la materia y de la antimateria. Es un tema bastante importante dentro de la química cuántica, dado que obviamente nos va a ayudar a saber la masa de los isótopos, de los neutrinos y los radioisótopos también. De hecho, pues obviamente están basados en bariones. ¿Qué son los bariones? Una capa muy extensa de los hadrones y los leptones. Realmente vamos a hablar también del desarrollo de la leptogénesis, que viene a ser la parte fundamental del desarrollo de los electrones propiamente. Entonces, vamos a dar inicio con este tema bastante importante dentro de la química cuántica. Bien, hemos hablado sobre Einstein en la clase pasada, hemos hablado sobre la importancia también de los aportes de la primera y la segunda ley de Newton principalmente, dado que eso permitió a que nosotros desarrolláramos algunos puntos dentro de los osciladores armónicos. Y pues obviamente el LCH, que viene a ser el gran colisionador de partículas, que está en Suiza en este momento, está enfocado a poder hacer pruebas dentro de un colisionador para poder hacer viajes en el tiempo, nada más y nada menos. Entonces ahora hablamos sobre viajes en el tiempo. ¿Cómo así? Hacemos que una partícula, un fotón, viaje a muy alta velocidad y en una ráfaga. Entonces bombardeamos a una persona de fotones, haciendo que sea una ráfaga de ellos, reconstituyendo su ADN. Entonces, de esa manera, partículas fundamentales como el chon, que viene a ser el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que conocimos en el colegio, vamos a utilizar las propiedades de los gases nobles también para poder usar la repartición de los átomos. Vamos a repartir átomos en este caso para poder utilizar el diagrama en este caso, del modelo de pasas. O también podemos utilizar la lámina, una lámina, vamos a usar una lámina de oro. Ustedes se acuerdan de aquella lámina de oro en la que Rutherford hizo un bombardeo esperando que haya una reacción dentro de la misma para que puedan ocurrir diferentes fenómenos. De esa misma manera, el gran colisionador de partículas trabaja. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los quarks. Un quark viene a ser las partículas, ¿sí?, que vienen a acompañar a 6 leptones, conocidos obviamente como partículas elementales de electrones. Pero antes de eso necesitan ustedes saber qué es un quark. Y un quark es el producto de algo que vamos a nosotros hablar próximamente también, de lo que es un qubit. Y un qubit viene a ser el producto de algo que nosotros llamamos un qubit. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un quark, hablamos de qubits y de qubits.
tiene que ver con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs promueve que nosotros realicemos una comparación entre partículas de electrones y de protones. Siendo el balance de ecuaciones, el balance de reactantes llamado, vamos a utilizar pues obviamente el método del Large Hadron Collider, que viene a ser lo que les decía, el gran colisionador de partículas, para desintegrar pues en este caso los distintos. Es como que si estuviéramos desmembrando una cáscara de huevo, sí, es lo mismo, ¿ok? Pero en este caso ahora solamente con agua hirviendo, ¿de acuerdo? ¿Se imaginan eso? Lo mismo va a ocurrir. En este caso, imagínense que el huevo tenga dentro un pollito, ¿sí? De esa misma manera. Ahora, obviamente no vamos a ser tan irresponsables de agarrar y de seguir tirando agua cuando ya está saliendo el pollito. Claro, eso es mal. Hagan eso, chicos, ¿ya? Ya, ok. Entonces vamos a hablar sobre los variones y sobre los antivariones también. Los antivariones vienen a ser una contingencia de los variones. Y brevemente hablando sobre variones, la notación viene a ser de, en este caso, 10 elevado a la menos 21. Esa es la notación para poder determinar también el Big Bang. Si nosotros hablamos del Big Bang, es una notación bastante interesante porque a la hora de realizar el análisis de variones, en este caso como les decía, puede resistir a temperaturas de 10 elevado a la 15, de 10 elevado a la 25, o el equivalente de 10 elevado a la menos 25 o de 10 elevado a la menos 15. Es algo muy interesante. Producto de la variogénesis se van a utilizar diferentes parámetros, incluso de desviación de equilibrio térmico o de proposición de variogénesis también. Esta es la teoría de la condición, la tercera teoría de la condición de Sakharov, que también satisface a un problema de la naturaleza, es decir, a una incertidumbre. Ya habíamos hablado antes de la incertidumbre de Heisenberg. Y pues obviamente ahora vamos a desarrollar el tema de las masas de los neutrinos. Esto va a estar muy ligado a lo que es la experimentación entre el protón y el electrón. Como les había mencionado antes, esto es un mecanismo de es una balanza, ¿ok? Es como un, es como una, es un equilibrio, es eso, un equilibrio. Vamos a balancear ecuaciones nuevamente. Cuando hablamos sobre, mejor dicho, les voy a dar un ejemplo claro, ¿ya? Cuando hablamos de átomos, de partículas, hablamos de balanceo, además, ¿ok? Recuérdense eso toda la vida. Y vamos a hablar ahora también sobre los leptones, la leptogénesis o el origen, justamente, porque eso viene a ser la palabra génesis. Vamos a utilizar el, la utilización, vamos a realizar la utilización de los parámetros de desarrollo de una entropía. Es una entropía. Nosotros sabemos claramente que es el producto de una conjugación de materiales. Pueden ser diferentes minerales esenciales, ¿no? Vamos a hablar propiamente sobre el movimiento de las partículas dentro de pequeños
productos como por ejemplo tuercas. Las tuercas ejercen unas alerones, por ejemplo, de una tuerca, que vienen a ser, en este caso, los ángulos conocidos de la tuerca. Van a tener en este caso 6 de ellos. ¿Sí? Ahora, una ejemplificación clara de lo que viene a ser el leptón viene a ser el desarrollo de una conjugación a través en este caso, del sistema de enfriamiento de un motor. También podemos hablar sobre el sistema de enfriamiento de una laptop, de una computadora, el sistema de enfriamiento de los servidores de un centro de la nube, de personas que se encargan de realizar almacenamiento en la nube. También, ¿por qué no?, de radioisótopos. Los radioisótopos vienen a ser partículas más estructurales sobre la base de diseño de patrones alotrópicos isotropolares, que vienen a ser pues basados en la ley de Avogadro, que está enfocada prácticamente en el análisis de las masas y los números atómicos. Es en ese sentido que nosotros podemos tener productos como por ejemplo los aeroplanos, ¿no?, los dirigibles, los globos de helio. Podemos tener también los satélites. Podemos tener asimismo los medicamentos, los fármacos para enfermedades como el cáncer, en este caso los radioisótopos, que vienen a estar siendo desarrollados en centros de energía nuclear. Y propiamente vamos a hablar también sobre el Qtrit. Y es que el Qtrit va a estar más desarrollado para lo que es la computación cuántica. ¿Okay? Es decir, el análisis veloz de datos. Habíamos hablado ya antes sobre BitTorrent. Y es que BitTorrent propone un análisis de datos lineal, mientras que un Qtrit promueve un análisis de datos más bien en serie o paralelo, algo que pues satisface muchas necesidades, muchas que pues obviamente hace, por ejemplo, que el internet sea más rápido. Ahora vemos como la velocidad del 5G, por ejemplo, está basada en el diagrama de Qtrit. Un diagrama de un Qtrit, por ejemplo, dentro de un algoritmo Dijkstra, va a estar enfocado a todo este tipo de situaciones. Ya me estoy enfocando ahora lo que es el sistema, prácticamente en lo que es el desarrollo del software. Y entonces vamos a ir culminando aquí. Espero que les haya agradado la clase. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana.